Egunon, concierto económico, concierto y cupo, compromiso con los ciudadanos. Sin duda alguna resulta sorprendente la escasa voluntad de algunos de hacerse comprender la realidad de las cosas, sobre todo aquellos que se dan golpes de pecho en defensa de la Constitución española, en mayúsculas, negrita y subrayado, olvidando aquellos artículos que más les molestan como el 9, el 10, el 92, el 150, la adicional primera, la transitoria segunda, la cuarta, la derogatoria segunda. El sistema de concierto y convenio, aportación y cupo están en la Constitución, la suya, la de todos, como un hecho de esa foralidad que ampara y respeta. Es un hecho que existe y además es fácilmente explicable. No hay más que ir, si se quiere, leer a la página web del concierto económico y bajarse el libro de la extensión que se quiera. Hay 3 modelos. Yo sugiero la de 3122 páginas, que es como leer el periódico de 2 meses. No es más. O buscar las conferencias que hay en YouTube sobre el tema de Pedro Luis Uriarte. Honestamente, información veraz la hay, pero vamos a intentar explicar una serie de conceptos si es posible. ¿Qué es el cupo vasco? El cupo es el residuo del sistema. Es la causa y origen, pero ahora ha devenido en consecuencia. Ya habrá tiempo de aclarar esto. No depende de los acuerdos de feedback. No ha sido contrapropuesto ni por unos presupuestos ni por nada que se le parezca. Cuando toca, toca, y salvo que una de las partes se niega a negociar. Porque así son los acuerdos bilaterales. Uno negocia si el otro no quiere. Y no hay acuerdo salvo que los dos estén de acuerdo. Unilateralidad es fuera, diálogo, acuerdo y negociación. Así está establecido. Ya pocos parecen recordar que en 2001, cerca de 2002, no había precisamente un acuerdo favorable con el PP y se llegó a un acuerdo porque se tenía que llegar, y eso mismo pasa cuando toca renovar las leyes quinquenales de cupo. ¿Qué son las leyes quinquenales de cupo? Pues sencillamente una actualización de la factura que hay que pagar anualmente al Estado, no ya por los servicios que presta en el País Vasco, que tendría cierta lógica, sino por aquellas competencias no transferidas al País Vasco con independencia de donde se ejecuten. Es pintoresco ir a hablar del reembolso por el ramal guipuzcoano adelantado con fondos vascos como privilegio, cuando a través del 624 hemos pagado a los españoles el 6,24% de todas las instalaciones de alta velocidad en España, y sin tener un solo kilómetro nativo aquí. Así que el TAM lo hemos pagado, pero más que de sobra. Esa parte de la ecuación no la ven, al igual que se hace un pronóstico de lo que pueden ser ingresos y gastos, pero luego año a año se evalúa. Y es así que las leyes quinquenales que se pudieron aprobar 2007-2011, 2012-2017 han revelado que se pagó de más, y eso hay que reembolsarlo a quien pagó de más, es decir, en la liquidación final. Pero es que esto también pasa con un presupuesto. En un año hay 3 presupuestos activos: 1, el que se está elaborando; 2, el que se está ejecutando; y 3, el que se está liquidando. El del año próximo, el del año en curso y el del pasado ejercicio. Sería de sentido común. Porque leyes quinquenales de cupo, porque así está establecido. El sistema de concierto desde 2002 es indefinido, y por simbiosis el convenio y la aportación siguen el mismo camino. Cuando se apruebe las nuevas leyes de cupo y concierto, se firmará su equivalente con el gobierno de Navarra, que, dicho sea de paso, cuando uno firma un acuerdo bilateral, como cuando uno acuerda una hipoteca con el banco, lo que menos quiere es que un tercero meta la cuchara. De ahí que el sistema de aprobación en el Congreso sea el mismo que un tratado internacional. El sistema es como se ordena la recaudación y la gestión de la hacienda, el marco relacional. Pero todo aquello que no está asumido, y quizás un alquiler al Estado por sus servicios, se debe actualizar, pero en un término medio, en un plazo ni muy corto ni muy largo. Y así se acuerda con independencia de los ciclos políticos. Eso sí, debería estar claro que para tener credibilidad, alguien que tiene temas tan gordos como este pendientes debería resolver estos primero antes de abordar otras cosas, y así se hizo primero este asunto y luego los presupuestos generales del Estado de 2017. Coincidencia temporal, nada de causa-efecto. Pero, ¿por qué si el concierto es indefinido se ha tenido que reevaluar en 2014 y ahora en 2017? Porque
El sistema de concierto y convenio es un sistema por el que se gestionan todos los impuestos en Araba, Vizcaya, Nafarroa y Guipúzcoa, y a la mitad de ellos se rige con normativa estatal y la otra mitad con capacidad normativa en las instituciones vascas. A veces ocurre que hay impuestos nuevos, la sociedad evoluciona y esos nuevos impuestos hay que incorporarlos al sistema concertado para que sean las haciendas vascas quienes ordenen y recauden esos impuestos. Y eso precisamente es lo que sucedió en 2014 y 2017. Lamentablemente, y por falta de deseo de explicar lo que es el concierto y el cupo, simplemente un sistema distinto, una administración distinta, se usa la parte por el todo y en vez de ir a lo concreto se pone encima de la mesa al conjunto del sistema como algo discutible y discutido. Obviamente no se habla del sistema de régimen común, bajo el que rige más del 92% de la población española y que a diferencia del concierto y el cupo, que sigue con la misma metodología exitosa desde 1981, ha visto fracasar casi una década de metodologías y lleva más de 3 años de prórroga inexplicable en el modelo actual. ¿Qué es el concierto? Hasta 1878 el País Vasco no pagaba impuestos si aquello de las provincias exentas. Bueno, pues esto es una mentira como San Mamés de Grande. Claro que los vascos pagábamos impuestos. La cuestión es que la hacienda del rey, la del Estado, no se enteraba de nada, ni tenía información alguna de los contribuyentes vascos, y es que, además, unos y otros manejaban unas plantillas impositivas diferentes. Era el hecho foral en toda su plenitud, aun a pesar de la ley abolitoria de 1839, que fue remachada por la de 1876. Por cierto, ambas leyes abolitorias están definitivamente derogadas por la Constitución Española de 1978, por lo que eso abre la puerta a lo que se conoce como restauración foral plena, es decir, el estatus previo al siglo XIX, aún por abordar, aunque igual, tal vez algún día. Sería interesante encontrar un caso de un país en el que, tras haber perdido 3 guerras carlistas, es decir, 3 guerras civiles con ribetes de internacionales, 2 sobre suelo vasco, se imponga por la fuerza de las armas, con más de 40.000 soldados como fuerza de ocupación, las garantías constitucionales suspendidas, se dé un regalo de las proporciones del concierto y encima se le considere un privilegio entregado graciosamente al vencido, al humillado, al que se le ha procurado despojar de sus fueros, es decir, de su marco constitucional de funcionamiento. Está claro que un orden no era lo que es ahora. Como diría Francesc Pi i Margall, quitando derechos a los vascos se les hacía mejores y más entusiastas españoles. Claro que no. Fueron diputaciones y diputados transigentes elegidos a dedo por Madrid las que en la primera renovación del concierto, es decir, en 1886, y con el apoyo de la reina regente María Cristina, se negaron a abandonar ese sistema provisional que se había consolidado con el tiempo en diferentes marcos, como fue incluso la dictadura de Primo de Rivera, con un tal Leopoldo Calvo Sotelo de ministro de Hacienda, haciendo excelsas loas al sistema concertado, diciendo que no era un privilegio y todo esto. Ha sido la nobleza de los dirigentes vascos de todas las épocas y todos los colores los que han defendido ese sistema secular que goza de buena salud también en Navarra. Entonces, ¿por qué los vascos tienen este sistema y no otros? Sencillamente porque así ha sido la historia, y la voluntad de cada cual es una herramienta, nada más. Se requiere de fuerte compromiso fiscal, institucional y social, unas administraciones saneadas, y que no siempre ha sido favorable. Pero el amor por la tierra y sus gentes y la confianza en que, aun siendo un sistema de riesgo unilateral, en el que hay que pagar con independencia de los ingresos que se puedan generar, si es que los hay, se apostó siempre por mantener unas haciendas aquí, en proximidad, algo que ahora en el marco de la Unión Europea se conoce como subsidiariedad, y podría ser el espejo en el que mirarse la relación con la Unión Europea y los Estados miembros. Cataluña pudo tener un sistema parecido porque hasta la segunda mitad de la década de los años 80 no se limitó el alcance de la disposición adicional primera foral a los términos del País Vasco y Navarra. 1980, poco antes de la aprobación de la LOFCA, se ofreció a Cataluña, que rechazó este marco de concierto y cupo. Y en 1996 surgió la inquietud en una parte de CiU para que el Pacto del Majestic incluyera algo de esto, y Pujol no quiso. Hubo que esperar a 2012 a un intento de pacto fiscal a que Madrid no le convenía.
Conviene recordar que en el año 2000 una prestigiosa revista económica española preguntó a los 15 consejeros de las comunidades autónomas de régimen común si querían un sistema concertado. Dijeron que nones. El catalán se llamaba Artur Mas y Gavarró. ¿Cómo funciona desde entonces el concierto respecto a las comunidades de régimen común? De ninguna manera. Son dos sistemas sin vasos comunicantes de ningún tipo. País Vasco y Navarra recaudan sus impuestos en base a su capacidad y sus normas, y el Estado recauda en el resto de las comunidades autónomas. Cataluña, por ejemplo, recaudó antes del inicio del proceso 5 euros de cada 100 que se generaban en personas físicas y jurídicas, teniendo en cuenta las inversiones del Estado, y el retorno a Cataluña eran de 45 euros. 55 se quedaban en Madrid. Sí, Madrid es el verdadero paraíso fiscal en España y una aspiradora económica que no ha parado de crecer a costa de nacionalidades y regiones. Sí, también a costa de las concertadas. No es un pago finalista. Así es evidente que lo aportado por el cupo es mucho más elevado que toda intervención del Estado en territorio vasco. Y aún así no ha habido queja, pues es un aporte a la solidaridad. Ah, pero un momento, ¿el sistema vasco incluye la solidaridad interterritorial? Pues claro, el 624 del mismo fondo lo pagamos los vascos, con mucho gusto. ¿Qué es poca solidaridad? Bueno, eso es fácil de resolver. No hay que tocar una sola coma. Que el Estado eleve la cuantía de ese fondo. Y los vascos tendremos que pagar más en base a ese índice del 6,24%, que es el porcentaje de impacto de la economía vasca en la española, aunque en los últimos tiempos ronda más bien el 6,20 y no el 6,24. Pero bueno, no merece la pena entrar en ese debate como el que seamos por población el 4,5%, un criterio usado en el sistema de financiación de régimen común. Obviamente la solidaridad no debe ser ilimitada y tener un reflejo en datos, como la de Irlanda, tras casi 40 años de fondos europeos tras su adhesión a las entonces comunidades europeas. No es la misma Irlanda, un test que tal vez no quisieran hacerse para sí algunas comunidades de régimen común. Sin ir mucho más allá, sin ganas de aburrir, resulta chistoso las dos acusaciones principales del Partido Ciudadanos. Una es la evidente opacidad, cuando el sistema no puede ser más transparente y cualquier escolar puede hacer y entender el cálculo del cupo a pagar por la comunidad autónoma vasca siempre que haya ganas de entenderlo. Y dos, un exceso de complejidad en la ley, como diciendo a los españoles que son demasiado tontos para comprender las cosas complejas y eso fuera un defecto. Excusas ideológicas de quien confunde unidad con uniformidad y centralismo, y aún hoy cree que solo puede haber uno de cada, una ley, una administración, una hacienda, una sola lengua, un rey, un gobierno, un pueblo, un estado, una sola nación. Si hay indicadores sociales mejores que otras comunidades autónomas, eso es por una mejor gestión de las instituciones vascas de los escasos recursos, y cualquier ataque, en consecuencia, tanto al cupo como al concierto, supone atacar a aquellos que son perceptores del 75% de los recursos en los presupuestos vascos, como son sanidad, educación, servicios sociales, como son aquellas capas de la población más vulnerable y que el sistema concertado permite hacerlo. Ha sido obra colectiva de mucha gente, pero hay que reconocerlo a impulso político e ideológico del Partido Nacionalista Vasco. Esa es la apuesta de Euskadi, de las 4 hermanas forales. Somos un sistema propio y aparte, ni mejor ni peor. Si otro la quiere, tendrá nuestra bendición y apoyo moral, político y técnico. Estoy seguro. El problema surge de aquellos que, para afirmarse ellos, necesitan negar los derechos de los demás. Y por ese lado no hay opción. Seguiremos adelante, defendiendo, explicando el concierto, el convenio, la aportación, el cupo, como derecho del pueblo, de cada una y cada uno de los ciudadanos de los países de los vascos. Pues en ellos se juega su futuro y, como dijo Shakespeare, ese es el país desconocido en el que pasaremos el resto de nuestra vida. Juan Carlos Pérez Álvarez, 21 de noviembre 2017. Y sin más, es que ricasco, agur bero bat, beti gelpean.